Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan una vez más por este medio. Damos gracias al Señor porque Él es el que permite que todo esto se dé. Y también hay que darle gracias al Señor por este maravilloso día que nos permite tenerla. Y gracias por todo. Bien, vamos a comenzar nuevamente hablando de la palabra del Señor. La semana anterior habíamos hablado acerca de las señales, acerca de la destrucción del templo, la profecía que hizo el Señor Jesucristo. Ahora en esta ocasión habíamos visto acerca de 3 preguntas importantes que tenían los apóstoles al Señor. La primera pregunta fue: ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, ya habíamos hablado acerca de este punto, ¿no? De que cuándo será, acerca de qué cosa tenían que saber los apóstoles. Era sobre la destrucción del templo de Jerusalén, un lugar donde prácticamente se ha separado para la adoración a Dios. Y también habíamos visto acerca de la entrevista que tuvo el Señor Jesús con una mujer, la mujer samaritana, donde el mismo Señor le dijo que ni en ese monte ni en Jerusalén ya había la oportunidad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Ahora en esta ocasión vamos a ver la segunda pregunta que le hace los apóstoles al Señor. Mire que los apóstoles tenían esta preocupación en cuanto al templo, en cuanto a la adoración a Dios. Y en esta segunda pregunta le dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Algo muy interesante, ¿no? Mire que esta interrogante que tenían los apóstoles, el Señor Jesús, con toda sabiduría que Él tiene, les da algunos parámetros acerca de su venida. Porque más adelante nos dice las Escrituras que nadie sabe cuándo será la segunda venida del Señor. Lo que sí es importante y es inminente, su venida. Eso sí, que tenemos que estar preparados para su venida. Pero para que esto acontezca, tiene que haber algunos acontecimientos importantes que el Señor nos dio acerca de su venida, de su segunda venida. Y vamos a ver algunas señales de las que se están dadas en esta parte de la Escritura de Mateo capítulo 24. Cuando nos dice aquí las Escrituras: ¿qué señal habrá de tu venida? Vamos a ver a qué señal se refiere los apóstoles y a qué señal se refiere el Señor. Los apóstoles les estaba haciendo esta pregunta con relación al templo, al lugar de adoración. Pero también querían saber, porque en una ocasión el Señor les había prometido que volvería, regresaría a la tierra. Era necesario que Él partiera, que Él subiera a los cielos para que viniera ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Ya una vez que el Espíritu Santo haya hecho su obra, ya una vez que todas las profecías se hayan cumplido, ahí sí el Señor vendría por segunda vez. Y ese era el compromiso que tenía el Señor Jesucristo con sus apóstoles, con su nación, con un pueblo que Él en lo posterior lo compró a un precio muy elevado. La iglesia del Señor. Entonces, aquí vemos que esta segunda pregunta también hoy en tiempo se la hacen: ¿cuándo vendrá el Señor? A veces muchos están inquietos en querer saber cuándo será esto, cuándo será el regreso del Señor. Pero vamos a ver algunas
señales de lo que dice aquí la palabra en cuanto a la segunda venida del Señor. Pero hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante cuando hablamos de señal. ¿Qué es lo que le dice el Señor a su pueblo, a su nación, en cuanto a la señal? Vamos a ver en el mismo libro de Mateo, el capítulo 12, versículos 30 a 39. Mateo capítulo 12, versículos 30 al 39. Dice así la palabra del Señor: en que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por sus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Entonces, aquí vemos ¿qué es lo que nos dice el Señor? Hay algo muy importante acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en los siguientes versículos qué dice. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué le responde el Señor? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como muchos lectores de la Biblia conocen acerca de esta historia, la historia de Jonás, cómo fue. Jonás no quiso ir a predicar, pero el Señor intervino y puso en el corazón de Jonás el deseo de ir a predicar a Nínive. Pero mientras transcurría un viaje que Jonás había hecho, hubo algo muy interesante. El agua comenzó a moverse y Jonás, por culpa de él, casi naufragia a aquellos viajeros. Entonces, aquí vemos ¿qué fue lo que le pasó a Jonás? Dice la palabra que un pez se lo tragó. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. Esa fue la señal, como dice aquí la Escritura, que le fue dada al profeta Jonás para el pueblo de Israel. Entonces, volvamos al capítulo 24 y vamos a ver 3 importantes señales por las cuales hemos visto acerca de la segunda venida del Señor. Como primer señal habíamos visto la multiplicación. Veamos lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 28. Cuando dice las Escrituras: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, tomemos en cuenta la primera parte de este versículo cuando dice, fructificad y multiplicaos. Entonces, ahora en estos tiempos, nos hemos dado cuenta cómo la humanidad, la población, ha crecido enormemente, ha crecido bastante. Entonces, aquí vemos que, como primer punto, la señal de la multiplicación. Hay otra señal que hay que tomar muy en cuenta también, la señal de la ciencia. Cuando hablamos de la ciencia, hablamos acerca del conocimiento de algo. ¿Qué nos dice las Escrituras con respecto a la ciencia? Daniel, capítulo 12, en el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Como sabemos, hermanos y amigos, la ciencia, ¿cómo está ahora? Ha aumentado grandemente. Sí, ha desarrollado enormemente la ciencia. Y hasta por último, ha hecho posible que el hombre llegue a donde nunca se ha podido llegar, la luna. Y vemos aquí que el hombre se ha tomado el atrevimiento de llegar hasta donde Dios a veces no le permite llegar. Pero sin embargo, aquí vemos la paciencia de Dios, aquí vemos el amor de Dios, que a veces deja pasar algunas cosas del hombre y le permite hacer unas cosas, pero hasta cierto límite. Recordemos lo que pasó hace tiempo, lo dice en el libro de Génesis, el capítulo 12, de que unos hombres querían construir una ciudad y una torre. Cuando comenzaron a construir la torre, ellos ¿qué dijeron? Construyamos la torre y vayamos hasta el cielo. Entonces Dios le permitió construir la torre. Y cuando él miró y se dio cuenta que el hombre quiso llegar más allá de los límites, Dios no le permitió. E hizo la confusión. Y ahí se formó y se creó los idiomas, las lenguas que ahora se conocen, que hay miles y miles de idiomas. ¿No cree que ahora en estos tiempos sucede lo mismo? La ciencia ha avanzado enormemente, a tal punto que ha construido instrumentos para la destrucción. Sí, para la destrucción del hombre mismo. Si tomamos en cuenta lo que dice en las Escrituras cuando habla acerca de que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso se está dando, hermanos. Mire, la ciencia cómo ha formado armamentos, instrumentos de guerra. ¿Para qué? Para que si otra nación ha tenido más instrumentos de guerra, defenderse. Entonces, la ciencia ha aumentado enormemente y no se la puede detener. Así es. Y en todos los ámbitos la ciencia está interviniendo. Entonces,
aquí vemos que otra de las señales que se está dando es acerca de el aumento de la ciencia. Otra señal vamos a ver acerca de lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. La moral. ¿Cómo está la moral de la humanidad? Nos hemos dado cuenta que ha decaído enormemente. Y la moral la podemos nosotros transformar, o mejor dicho, una palabra más acomodada, la corrupción, cómo ha llegado y avanzado enormemente. La corrupción en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos que lo podamos mirar, la corrupción existe. La moral está por los suelos. Mire, hay naciones que han tomado lo que el Señor una vez solamente decretó acerca del hombre y la mujer. Pero sin embargo, hay naciones donde se ha prácticamente autorizado de que exista algo que no es normal. Los gays, los homosexuales. En el libro de Génesis nos habla con respecto a eso. Hubieron 2 ciudades donde se hizo esto, donde prácticamente se inició esta moral. Y Dios tuvo que destruirla, Sodoma y Gomorra. Tuvo que destruir a estas ciudades. Porque dice la palabra, la maldad ha llegado muy lejos. La moral ha llegado, la inmoralidad ha llegado muy lejos. Entonces, todos estos acontecimientos se están dando como señal que nos dice aquí las Escrituras. Si tomamos en cuenta algo muy importante por la cual el Señor también se preocupó por sus discípulos y también por la iglesia del Señor, cuando nos habla en el versículo 4, nos dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Habla de la moral también. Sí, que nadie os engañe. Y ahí viene un sinnúmero de métodos, de modos, de cómo el hombre puede engañar al hombre. Y cómo el hombre se siente capaz de engañar, si es posible, a Dios. Pero a Dios nadie le puede engañar. A Dios nadie se puede burlar de Él. Porque Él es el Todopoderoso. Así es, mis hermanos y amigos. Cuando dice las Escrituras, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero dice las Escrituras, pero aún no es el fin. Entonces, desde mucho tiempo atrás se han venido dando todo esto, pero el Señor dice, vendrán muchos haciendo todas estas cosas. Y todo esto será principio de dolores. Pero hay una solución de parte del Señor, cuando nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es, mis queridos hermanos, el que persevere. ¿Cómo está, hermanos, su espíritu, su alma ante Dios? ¿Estás perseverando? ¿Estás prácticamente esperando la segunda venida del Señor? Y tú, amigo, no esperes para otro día acercarte a Dios. Hoy es el momento, hoy es el tiempo para acercarte a Dios y decirle, Señor, perdona por tantas cosas que he cometido.
por tantas cosas que no te han agradado. Cuando venga el Señor, ¿cómo encontrará esta tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esa es la gran pregunta que el mismo Señor se la hace. ¿Hallará fe en la tierra? Así es, mis queridos hermanos. La segunda venida del Señor está muy, muy cerca. Preparémonos, hermanos, para el encuentro con nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por esta oportunidad que nos das para poder meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque en cualquier momento, Señor, tú cumples esa promesa de que vas a volver. Vas a volver por tu pueblo. Vas a volver por aquellas personas que te han aceptado, Señor. Gracias te doy por todos. Gracias por ese anhelo que usted tiene. Y gracias también porque has encontrado un pueblo que te alaba y que te adora. Gracias por todos estos favores, Padre Santo. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.